Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de Centro Pixels. En esta ocasión vamos a hablaros un poco de lo que es el funcionamiento del software que utilizamos principalmente para hacer ilustración digital y concept art, Clip Studio Paint, que muchos también conoceréis como Manga Studio 5. Lo cierto es que muchas personas nos preguntan por qué nos decantamos por este software en vez del archiconocido Photoshop. Vaya por delante que nosotros nunca vamos a ser partícipes de que descartéis Photoshop de vuestro workflow, ¿eh? Photoshop tiene unas utilidades muy buenas y tiene ciertas herramientas que vais a poder utilizar en diferentes escenarios que Clip Studio no va a tener. Pero también sucede lo contrario. Bueno, una de las principales cosas que queremos destacar de este programa es que tiene un sistema de mezclado de color muy similar al que hizo famoso al Paint Toolsai, programa que también os sonará, que consiste, veis, en la mezcla y arrastre de colores. Es un efecto muy bueno, ¿vale? Conseguido, ya os digo, que podéis encontrar en muchos softwares del sector, que tienen pinceles que realmente mezclan los colores. Lo que sucede es que realmente Photoshop, que es el programa más conocido, no tiene pinceles que hagan este efecto tan bien. Sí que tiene un pincel mezclador, es cierto, pero funciona de una manera bastante más limitada o es bastante más farragoso, ¿bien? Para muchos tiene también una diferencia fundamental con Photoshop. Photoshop tiene digamos, una herramienta principal, que en este caso sería, pongamos, el lápiz, ¿vale? El brush, que en Photoshop sacamos con la tecla B, bueno, como lo tengáis configurado. Sin embargo, este programa, como veis, dispone de diferentes grupos de herramientas, como estoy enseñando, que a su vez están divididos en diferentes subgrupos. Esto nos permite que podamos tener organizados nuestros pinceles de una manera mucho más sistematizada, de manera que tengamos pinceles que emulan la pluma en una carpeta, yo que sé, todos los que se os ocurran que queréis meter, incluso pinceles que os carguéis, que quieran, que por lo que sea los metéis en un grupo con una intención concreta y podéis tener otro grupo de pinceles, grupos de acuarelas, grupos, en fin, incluso grupos independientes o con un solo pincel. Eso ya a gusto de cada uno. Aerógrafos, pinceles de textura. Por ejemplo, yo esto es algo que en el workflow para mí es fundamental, porque los pinceles de textura organizados por grupos diferentes permiten tener un acceso a diferentes pinceles de una manera mucho más efectiva. Y hablaremos más adelante de que también tiene otra ventaja respecto a las puntas de pincel, pero no nos queremos adelantar. Como veis, podemos cargar en diferentes subgrupos diferentes tipos de pinceles. Yo aquí tengo unos de árboles, ¿vale? Y unos de ramas y arbustos como para crear... como estamos trabajando en un videojuego en el que utilizamos texturas para hacer ejemplos, nos vienen bien estos pinceles, pero también podemos usar pinceles con alfas de blanco y negro más clásicos, ¿bien? Pero como veis, los podemos tener organizados en diferentes subgrupos, cadenas, elementos, ¿no? Como 4 elementos, yo que sé, fuego, rayos, viento, lo que sea, escamas, pinceles de piel, donde tengo escamas, piel, textura, membranas de murciélago, en fin, lo que se nos ocurra. Hay que decir que muchos de estos pinceles son o bien descargados de otros artistas que los comparten libremente en internet o creados por mí mismo. Pero bueno, que podéis en ese sentido, pues al igual que Photoshop, perderos en las mil y una herramientas. De hecho, en ese sentido, no penséis que es palidece, ¿eh? El gestor de pinceles que tiene este programa es enorme, es bestial y se pueden hacer todos los efectos que conocéis de Photoshop e incluso unos cuantos que Photoshop no cuenta con ellos. De hecho, una de las cosas que es más novedosa, como antes comentaba, veis, aquí lo podéis ver, porque en una misma punta de pincel puede haber diferentes alfas cargados a la vez. Photoshop creo que te deja mezclar hasta 2, pero en este programa podríamos cargar, qué sé yo, 5 puntas distintas para crear aleatoriedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí algún ejemplo. Diseñamos para hacer unas pequeñas planificaciones, ¿veis? Y podríamos cargar puntas de pincel. Quizá este no sea el mejor ejemplo porque al final estos son fotos, ¿no? Este pincel en concreto. Pero, en fin, es igual. Podéis haceros, ya os digo, efectos de este tipo para poder generar alfas distintos y para crear autoridad. Este que viene por defecto con el programa, como podéis ver, cada árbol tiene un alfa diferente. Digamos que habrá pues, aproximadamente unos 5 o 6. Sí, efectivamente. Otra de las cosas que más enamoran a gente que ha trabajado en Photoshop y pasa a este programa consiste en que cuando podemos evitar tener que cambiar a la goma para borrar un pincel determinado. Por ejemplo, me explico.
¿Veis? Aquí tenemos un pincel que tiene forma de hojitas que queremos estar utilizando o que podemos estar utilizando para algún efecto concreto. Si tú estuvieses en Photoshop, ahora tendrías que irte a la goma de borrar, buscar el pincel con la misma punta y borrar. Sin embargo, aquí, con presionar la C, colocamos la punta de pincel en modo transparente y quitamos información de la misma manera que la estábamos poniendo con la misma punta, pero sin haber cambiado el pincel. No estoy usando la goma de borrar, simplemente he colocado el modo de aplicación de color en modo restar. Esto no es exclusivo de este programa, también no sé si con el Painter lo tienen, pero desde luego que en Autodesk Sketchbook lo tienen, en Paint Toolside lo tenían, en fin, si lo que es extraño es que en Photoshop todavía no lo haya incorporado. Sí que es cierto que en los últimos meses o el último año no he estado atento de las nuevas actualizaciones, quizá lo han incorporado ya sus pinceles, ojalá lo hagan cuanto antes. También tenemos algo muy, pero que muy interesante en este programa, ¿vale? Y consiste en las herramientas de edición de líneas. No vamos a extendernos demasiado y en un próximo video tutorial hablaremos de algunas opciones avanzadas, pero que sepáis que podemos hacer cosas como reglas de simetría, donde podemos crear, esto es una chulada, como veis podemos trabajar directamente en simetrías. Esto también, como os digo, existen en Sketchbook y en otros programas. Sin embargo, también en esta regla podemos crear que la simetría, en vez de ser de un solo eje, sea de todos los ejes que queramos. Aquí le he puesto 8, pero podría seguir aumentando, ¿veis? Y para hacer ciertos elementos decorativos es una gozada. También hay reglas especiales de perspectiva que realmente son una gozada, que nosotros podemos crear y le decimos al diálogo: voy a crear una perspectiva de 3 puntos de fuga, y maravillosamente nos crea unas reglas cuyos puntos de fuga, puntos focales, podemos modificar a nuestro antojo, y a partir de ese momento es maravilloso porque cualquier herramienta que utilicemos va a obedecer a estas reglas y es una opción de lo más interesante. Podríamos extendernos mucho tiempo, pero como os digo, esto es una pequeña introducción a las posibilidades de este programa. También tenemos este apartado de aquí que se llama Subvista, donde podemos cargar nuestras referencias y podemos tener, ¿vale? Para poder navegar entre ellas, podríamos cambiar. Las ventanas, tal y como Photoshop, son modulables y podríamos jugar con ellas. Pero aquí podríamos jugar con las diferentes referencias y tenerlas, pues como os podéis imaginar, si solo disponéis de una pantalla, que aunque la mayoría trabajéis en dos, pues bueno, que es una herramienta muy a tener en cuenta. Estos son solo algunos de los pequeños trucos o pequeñas opciones que tiene que lo diferencian de Photoshop. Hablaremos más adelante de diferencias más fundamentales y también hablaremos de aquellas herramientas que Photoshop sí tiene y Clip Studio a día de hoy aún carece. Pero como os decimos, es un programa que recomendamos fervientemente porque es mucho más sencillo, más atractivo y más fácil de dibujar para aquel que no ha trabajado todavía en digital y puede hacer una aproximación al terreno mucho más fácil que cuando pasa directamente a Photoshop, cuyos pinceles son más difíciles de comprender. Y de momento esto es todo. Estad atentos porque próximamente subiremos nuevos videotutoriales con información sobre Photoshop y Clip Studio en cuanto a sus diferencias y veréis trucos que utilizamos cuando trabajamos en las empresas de videojuegos. Gracias y un saludo.